Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Hoy es viernes 30 de diciembre, estamos a un día de culminar este año que indudablemente pues está marcado de muchas situaciones que han generado incertidumbre y sobre todo lo más lamentable que han ocasionado en los últimos meses 27 personas fallecidas a consecuencia de enfrentamientos producto de esta crisis política y social que se desató en el Perú. Estamos en estado de emergencia, han dado estos grupos de manifestantes, de protestantes, muchos de ellos que han generado violencia, vandalismo y como ya sabemos han generado pues todo un caos e incluso han bloqueado carreteras que ha generado pérdidas de vidas humanas durante estas manifestaciones que se degeneraron y se convirtieron en actos vandálicos, violentos, que son condenados, porque como le hemos dicho, los ciudadanos tenemos el derecho de protestar, pero de manera pacífica, sin alterar el orden público, sin generar violencia. Entonces, un año convulsionado por esta crisis, producto de un gobierno que demostró mucha incapacidad. Hoy estamos frente a un nuevo gobierno de la señora Dina Boluarte y de eso conversamos, sobre esta crisis política y algunas alternativas o propuestas de solución con el doctor Roberto Palacios, abogado, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, doctor, estamos culminando un año que obviamente no ha sido de los mejores para el país, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre y todavía estamos en una situación de mucha zozobra porque no sabemos qué puede pasar de aquí a unos días cuando estamos en una tregua frente a esta crisis de gobernabilidad y social que se ha desatado en el Perú. Doctor, ¿cuáles son sus primeras reflexiones de este año que culmina respecto a este contexto de la crisis política de gobernabilidad que atraviesa nuestro país? Bueno, ha sido un año muy intenso, ha sido un año de muchas crisis, especialmente de orden político, ¿no? Que han puesto nuevamente en prueba, como ya es una costumbre, a nuestra democracia. Finalmente, creo de que los peruanos eh, hemos hecho el esfuerzo por mantener el sistema democrático en nuestro país. Lamentablemente, los costos han sido altísimos, han habido muertes, han habido heridos, pero en general yo diría que ha sido un año duro, difícil en lo político y paradójicamente en lo económico estamos bien. Tanto así de que muchas escuelas de negocios en el mundo y analistas económicos, políticos, no entienden cómo nuestro país, con una inestabilidad política fruto de estas controversias que tenemos entre nuestras clase política, la economía sigue creciendo. La inflación es una de las más bajas de los países de Latinoamérica. Y esto me lleva a una reflexión de que el éxito económico no solamente está en que estamos manteniendo una política económica y que la hemos asumido como una política de Estado, cualquiera sea el gobierno que asuma la presidencia de la República, que tenemos un Banco Central de Reserva con el señor Julio Velarde que lo conduce, muy técnico, y que el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un equipo de tecnócratas que están haciendo bien la tarea. Eso es por el lado técnico.
por el lado de la política de Estado, pero qué duda cabe que también es un reconocimiento a ese más de 70% de peruanos emprendedores, ¿no? En las que no exigen mucho del Estado y brindan mucho al Estado. Es ese más de 70% de peruanos que está en la informalidad y que trata de subsistir, de progresar y de emprender negocios muchas veces con éxito, sin que el Estado se preocupe por darle las condiciones materiales mínimas para garantizar sus derechos fundamentales. Me refiero a la salud, me refiero a la educación, me refiero a la educación. Entonces todo esto nos lleva a pensar, Beto, en esa paradoja, ¿no? Crisis política y el mantenimiento del buen manejo económico. ¿Cómo explicarlo, no? Y ahí intentaba una explicación que tiene que ver el lado técnico, pero también el otro, que es el del esfuerzo de ese peruano emprendedor. Así es, Pero doctor. Y necesitamos precisamente de políticas de Estado para, como usted dice, tratar de ordenar esta informalidad que reina en el país y que pese a una situación de pandemia, de una crisis producto de la pandemia, ahí está ese espíritu emprendedor que identifica a gran parte de la población peruana, que pese a las dificultades, a estos enfrentamientos, a estas muertes que se han generado, está ahí con mucha, diríamos, fortaleza, tratando de generar en el día a día recursos para llevar el pan a su hogar. Ahora, doctor Palacios, esta crisis política se ha generado por esta inestabilidad en el gobierno, por este problema que ya todos conocemos del expresidente Pedro Castillo. Hoy tenemos a la abogada Dina Boluarte liderando el gobierno y ha anunciado, obviamente, lo que el clamor popular, parte de la población quería, nuevas elecciones. Desde su análisis como abogado sí, constitucionalista, estas elecciones, ¿qué tan viables y nos pueden llevar a ese puerto que todos queremos que garanticen el desarrollo del país? y yo creo que eh, es una situación complicada la que tiene el gobierno actual, porque las demandas de un sector de la sociedad, sobre todo en la parte sur de nuestro país, es, bueno, efectivamente, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, ¿no es así? Por ahí la Asamblea Constituyente, y muy tímidamente creo ya que se está perdiendo la fuerza con que lo pedían, la libertad del señor expresidente Castillo. Creo de que eh, el plazo que se han dado para las elecciones generales sería un plazo razonable para que se den las reformas políticas, que son reformas constitucionales, con la finalidad de que cuando vayamos a votar para presidente y para congresista, tengamos unas reglas de juego distintas que permitan soñar que podamos tener una mejor composición del Congreso o que podamos tener una mejor elección de nuestros candidatos a la presidencia de la República. Pero por supuesto que también como ciudadanos debemos ser muy conscientes de la responsabilidad personal y social que tenemos al momento de decidir nuestro voto. Así que considero de que estos meses serán razonables, siempre prudentes, para que se realicen las reformas políticas. Ahora bien, la pregunta es, ah, ¿y estos meses será una válvula de escape a esa presión social que demanda cambios urgentes y ya? Yo creo que ahí debe verse la mano y el liderazgo de la presidenta, del premier y de otros líderes de opinión pública para tender puentes, para establecer mm, espacios de diálogo, para evitar un lenguaje
confrontacional, divisionista, ¿no? Discriminador, y por el contrario tratar de, de acercar a las personas que piensan diferente a fin de tratar de buscar algún tipo de consenso mínimo en la medida de que este es un gobierno transitorio. No va a ser Cor- fácil, sí, ¿no? Pero deberíamos insistir en eso, en el diálogo y en un lenguaje menos confrontacional, y que si hay necesidad de poner orden, ese orden tiene que hacerse con mucho, mucho respeto y garantizando, bueno, pues la integridad y la vida de los peruanos, ¿no? Así es, doctor. Y en ese marco justamente de diálogo, de información, hay un sector de la población minoritario, pero que está insistiendo todavía en que el Perú considera que el gran cambio que va a impulsar el desarrollo es lo que motivó desde su campaña el expresidente Castillo de una asamblea constituyente, y que eso ha sido, como se dice, una constante de la gestión anterior. Eh, Quisiéramos siempre, con el afán de que los televidentes e internautas conozcan qué significa para el Perú tener o convocar a una asamblea constituyente, cuál sería el impacto de ello cuando se cree que a partir de una asamblea y convocar a referéndum, primero deben de hacerse las reformas constitucionales. Bueno, convocar a una asamblea constituyente tiene como único objeto darnos una nueva constitución. Y darnos una nueva constitución es darnos nuevamente un nuevo documento de la más alta jerarquía, no solamente como norma jurídica, sino como norma política, que establece la estructura y funcionamiento del Estado y reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Y esta Asamblea Constituyente, uh, su poder reside en el pueblo a través del poder constituyente, a través de sus delegados, de sus representantes, y tiene un poder ilimitado, de tal manera de que puede cambiar todo, como puede mantener muchas cosas. Y, y claro, ¿hay cosas que debemos modificar? Sí, tal vez sí, claro que sí, pero eso se puede hacer a través de una reforma de la Constitución actualmente, ¿no? Y no necesariamente convocando a una asamblea constituyente para darnos una nueva constitución, ¿no? Eh, es peligroso en la medida de la composición que se tenga, de la eventual composición de los miembros de la Asamblea Constituyente, que insisto, como está la Constitución, eso es inviable, ¿no? Eso es inviable. Tenemos una experiencia chilena, ¿no? Que producto de la revuelta social que hubo, finalmente se tuvo que convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Ellos presentaron un proyecto de constitución que fue rechazado por la población, ¿no? Entonces, creo que debemos ser bastante prudentes, maduros, y sobre todo deberíamos avivar en todo caso qué es lo que queremos reformar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Estamos hablando, por ejemplo, de el éxito económico del país, ¿no? ¿Qué queremos cambiar en la parte económica, en el régimen económico? Por dar un ejemplo, Y esas ¿no? mejoras, doctor Palacios, tienen que hacerse a nivel del Congreso de la República. El Congreso es el que está con toda la potestad jurídica, constitucional de proponer esos cambios de la Constitución y no primero Ah, no. hacer un referéndum para que se puedan cambiar. Actualmente, tal y como lo establece la Constitución, no es posible convocar a una asamblea constituyente porque la Constitución, en su artículo 206, establece los mecanismos del procedimiento para la reforma total o parcial de la Constitución. Y en ambos casos pasa por el Congreso de la República. Así que no está previsto en nuestra Constitución la convocatoria a una asamblea constituyente. Si se quiere hacer, se tiene que hacer una reforma de la Constitución previamente. Correcto, doctor. Eso es lo que el pueblo peruano, los televidentes tienen que entender e informarse para no dejarse manipular y sorprender por políticas o por mensajes que tergiversan y obviamente no responden a la verdad de lo que es verdaderamente nuestra Constitución. Doctor Palacios, muy amable por su Lo que participación. sí,
Lo que sí deberíamos tomar en cuenta, Adelante. si me permite, Beto, solamente para parafrasear el título de una gran obra de Carlos Matos Marx, ese desborde popular y crisis del Estado. O sea, el desborde popular puede hacer de que se tomen decisiones que no necesariamente están dentro del marco de lo constitucional y de lo legal. Así es. Muchas gracias, Beto, y felices fiestas. Igualmente para usted, doctor, un fuerte abrazo. Gracias por su participación todo este año como un gran asesor constitucional No, en nuestro espacio de UPAO Noticias. Éxitos, doctor. Gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.